Desde Introducción a la Semiótica, del libro de Daniel Chandler en el capítulo 4, nos lleva a explorar las formas en las que semióticos han problematizado dos distinciones claves. Retóricas. La primera a nivel del significante entre lo literal y lo figurado, y la segunda es aquella a nivel del significado entre denotación y connotación. Figuras retóricas. Un cambio de rumbo en el discurso académico visible en numerosas disciplinas, ha recibido el nombre de giro retórico o giro discursivo. La forma y el contenido son inseparables. El lenguaje no es un medio neutral y nuestras elecciones de palabras importan. Es imposible querer decir lo mismo en dos o más formas diferentes. El decir que un vaso está medio vacío no es lo mismo que está medio lleno. Las figuras retóricas pueden ser esenciales para la comprensión si la interpretamos como el proceso de hacer familiar aquello que no lo es. Encontramos muchas figuras retóricas sin percatarnos de ellas realmente habiéndose vuelto casi transparentes, formas dominantes de pensar en nuestra sociedad. Por ejemplo, cuando nos referimos metafóricamente a poner algo en palabras, connotamos la idea de que la lengua es un contenedor. El uso de las figuras retóricas es inevitable. Podemos pensar en el lenguaje figurado obviamente como un rasgo de la poesía y en general de la escritura literaria. Metáfora es una palabra tan difundida que a menudo se utiliza como un término paraguas, otra metáfora para referirse a otras figuras retóricas, como las metonimias, que pueden distinguirse de ella técnicamente por su uso más específico. La esencia de la metáfora es comprender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra. En términos semióticos, una metáfora consiste en un significado actuando como un significante y refiriéndose a un significado distinto. En términos literarios, una metáfora consiste en un tema primario, literal o tenor, expresado en términos de un tema secundario, figurado o vehículo. Por ejemplo, la experiencia es una buena escuela, pero cuesta mucho. En este caso, el tema primario es la experiencia y se expresa a partir del tema secundario que es la escuela. Comúnmente, la metáfora suele expresar una abstracción según un modelo más definido. Si bien las metáforas pueden exigir un salto imaginativo al inicio, como en su uso estético en la poesía o artes visuales, el objetivo, por lo tanto, de las metáforas consiste en sustituir el significado por otro, creando así un nuevo signo metafórico. George Lakoff y Mark Johnson muestran que subyacente a la mayoría de nuestros conceptos fundamentales se encuentran varios tipos de metáforas. En este caso, tres. La primera, metáforas de orientación, aquellas relacionadas en primer lugar con la organización especial. Arriba, abajo, dentro, fuera, delante, detrás, encendido, apagado, cerca, lejos, profundo, superficial y central, periférico. La segunda, metáforas ontológicas, aquellas que asocian actividades, emociones e ideas con entidades y substancias, siendo las más obvias las metáforas que implican una personificación. La tercera, metáforas estructurales, aquellas metáforas globales, basadas en los dos tipos anteriores, que nos permiten estructurar un concepto a partir de otro. Por ejemplo, un argumento racional es la guerra y el tiempo es un recurso. Lakoff y Johnson señalan que las metáforas pueden variar de una cultura a otra, pero sostienen que no son arbitrarias, pues metonimia. Mientras la metáfora se basa en una aparente falta de relación, la metonimia es una función que implica usar un significado para representar otro directamente relacionado con el primero o estrechamente asociado a él.
Las metonimias se basan en distintas relaciones indéxicas entre significados, en particular la sustitución del efecto por la causa. La mejor definición que he encontrado es que la metonimia es la evocación del todo a través de una conexión. Consiste en utilizar para referirse al nombre de una cosa o una relación, un atributo, un sentido sugerido o algo estrechamente relacionado con ella, como el efecto por la causa, siendo la relación implícita una de contigüidad. Por ejemplo, el efecto por la causa. No te enrojezcas por no sientas vergüenza. El objeto por quien lo usa o por una institución relacionada. La corona por la monarquía. Las tablas por el teatro. La prensa por el periodismo. Jacobson sostiene que mientras un término metafórico está conectado con aquello que lo sustituye en base a la similitud, la metonimia se basa en la contigüidad o cercanía. Como hemos visto, Peirce señala que la contigüidad es una característica indéxica. Esta diferencia puede llevar a que la metonimia parezca más natural que la metáfora, la misma que cuando todavía es reciente ocupa estilísticamente un primer plano. Los significantes metonímicos resaltan el significado, en tanto que los significantes metafóricos hacen lo mismo con el significante. Jacobson sugiere que el modo metonímico suele ocupar un papel preponderante en la prosa, mientras que el metafórico lo hace. La definición de sinécdoque varía de teórico a teórico, a veces de manera marcada. Richard Laham considera que la tendencia más común es describir la sinécdoque como la situación de la parte por el todo, de género por la especie o viceversa. Por tanto, un término es más abarcador que otro. Algunos teóricos limitan la dirección de la asociación, por ejemplo, la parte por el todo, pero no el todo por la parte. Otros limitan la sinécdoque a casos donde un elemento es, físicamente hablando, parte de otro. A continuación, algunos ejemplos. La parte por el todo. Me escapé del smog de Londres. Necesitamos más manos, trabajadores. Dos cabezas piensan mejor que una. El todo por la parte. Por ejemplo, me detuvo la ley, donde la ley representa a un oficial de policía. El mercado por los clientes. La especie por el género. Hiperonimia, el uso de un miembro de una clase. Hipónimo por la clase toda, término genérico que lo incluye. Por ejemplo, una madre por la maternidad, pan por alimento. El género por la especie. Hiponimia, el uso de un término genérico por un hipónimo, por ejemplo, vehículo por coche, máquina por computador. La ironía es la más radical de las cuatro figuras retóricas principales. Como ocurre con la metáfora, el significante de un signo irónico parece significar una cosa, pero sabemos por otro significante que en realidad significa algo muy diferente. En cuanto significa lo opuesto de lo que dice, como a menudo lo hace. La ironía se basa en oposiciones binarias. En efecto, puede reflejar lo opuesto de los pensamientos o sentimientos de quien habla o escribe, como cuando uno dice me encanta, cuando en realidad lo aborrece. O el opuesto de la verdad sobre una realidad externa, como en estar repleto de gente, cuando en realidad no hay nadie. También se puede sostener que la ironía se basa en la sustitución por disparidad o disyuntiva, mientras que una afirmación irónica quiere decir lo opuesto de su significado literal. Variaciones como una descripción insuficiente o exagerada también puede considerarse irónicas. A menudo que el signo irónico sea un enunciado oral donde un tono sarcástico puede marcar la ironía,
El marcador de la ironía proviene más allá del signo literal. Todos los tropos implican la sustitución no literal de un nuevo significado por el acostumbrado, y su comprensión exige una distinción entre lo que se dice y lo que se quiere decir. Denotación y connotación. Mientras que la distinción entre el lenguaje literal y figurado opera a nivel del significante, aquella entre la denotación y la connotación lo hace a nivel del significado. Todos sabemos que más allá de su significado literal, su denotación, una palabra en particular, puede tener connotaciones, por ejemplo, connotaciones sexuales. ¿Existe algo así como un juego de palabras?, bromeaba el actor cómico Kenneth Williams. En semiótica, la denotación y la connotación son términos que describen la relación entre el significante y su significado, y se hace una distinción analítica entre dos tipos de significados: un significado denotativo y un significado connotativo. El significado incluye tanto la denotación como la connotación. La denotación suelen describirse como el significado literal, obvio o del sentido común de un signo, es decir, su definición. En el caso de los signos lingüísticos, el significado denotativo es el que intenta ofrecer los diccionarios. Asimismo, el término connotativo se utiliza para referirse a las asociaciones socioculturales y personales, ideologías, emociones, etc. del signo. Estas asociaciones suelen relacionarse con la clase social, la edad, el género, la etnicidad y otros rasgos del intérprete del signo. La connotación, entonces, depende del contexto. Los signos son más polisémicos. La connotación no es una dimensión exclusivamente paradigmática, como podría sugerir la caracterización susoriana del paradigma como una dimensión asociativa. Si bien los significantes ausentes con los cuales se puede asociar un significante son un factor clave en la generación de connotaciones, también lo son las asociaciones sintagmáticas. Las connotaciones de un significante se relacionan en parte con los demás significantes con los cuales concurren dentro de un texto en particular. No obstante, el referirnos a la connotación solamente en términos de paradigmas y sintagmas son limitados al sistema de las lenguas, pese a que la connotación es mucho más un asunto de cómo se usa el lenguaje. Una explicación puramente estructuralista por parte de Saussure también nos limita a una perspectiva sincrónica, y aún así tanto las connotaciones como las denotaciones están sujetas no solo a variables socioculturales, sino también a factores históricos que cambian con él. Acostumbramos a asociar a los mitos con fábulas clásicas sobre las proezas de dioses y héroes, y al uso popular del término mito sugiere que se refiere a creencias que son demostrablemente falsas. Sin embargo, el uso semiótico del término no necesariamente sugiere aquello. En el marco de los estudios se puede ver al mito, al igual que a la connotación, como el orden de significación más alto. Hemslev sostenía que por encima del nivel connotativo se encontraba uno con metasemiótico, al que pertenecían las cuestiones geográficas, históricas, políticas, sociológicas, psicológicas y religiosas, que se relacionan con conceptos como nación, religión, la forma de valor de los estilos, personalidad, estado de ánimo, etc. Mientras que en el caso de la connotación el signo denotativo se convierte en el significante del signo connotativo. En el caso del mito, el lenguaje o los modos de representación asimilados al mismo, del que se vale el mito. Como se ha visto en el contexto de las culturas diferentes a la nuestra, Levi Strauss veía a los mitos como sistemas de alineaciones binarias que mediaban entre la naturaleza y la cultura. Por lo tanto, la función es naturalizar lo cultural.
En otras palabras, hacer que los valores, actitudes y creencias culturales e históricas dominantes parezcan completamente naturales, normales, evidentes, eternos, obvios, de sentido común y por tanto sean reflexiones objetivas y verdaderas de cómo son las cosas.